Hay sonidos que no deberían escucharse en la madrugada, pasos pequeños, risas suaves, juguetes moviéndose lentamente. Muchos padres aseguran haber despertado entre las 2 y las 4 de la mañana escuchando a un niño jugar, cuando todos los niños ya estaban dormidos. Lo más inquietante es que este fenómeno no ocurre en un solo país, se repite en distintas culturas, con los mismos detalles, las mismas horas y la misma sensación de miedo. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según el horario en el que estén viendo el video. Les saluda su amigo Andrés del canal Sucesos Inexplicables. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de varias situaciones, de varios sucesos que padres y familiares han reportado en la madrugada. Sí, vamos a hablar sobre algunos casos, ¿no? Pues de algunos padres, ¿no? Que han reportado en la madrugada situaciones inexplicables, o sea, ruidos, bulla, pasos, se escuchan, algunos han escuchado niños jugando y cuando han ido a verificar no hay nadie. Los niños están dormidos en su cuarto, entonces es un tema que llama mucho la atención y que, bueno, pues hay miles de casos, obviamente, sobre esto, ¿no? Es interesante y más cuando los padres han visto a niños jugando, ¿no? Niños que no son sus hijos y que aparecen en la hora de la madrugada en sus pasillos, pues no, es algo terrorífico. Entonces, bueno, pues tengo un caso que es el más genial de todos, por decir así, ¿no? Uno de los, o sea, voy a hablar de algunos casos, pero estaba pensando si comenzar con el caso más interesante y el más largo, o dejarlo para el final. He optado por dejarlo para el final. Vamos a hablar sobre algunos casos más cortos y bueno, pues lo mejorcito lo dejamos al final. Así que vamos a empezar con el primer caso. El caso número 1 es en México, el niño del pasillo. Este testimonio fue relatado en Guadalajara, México, por una mujer identificada como Laura Montenegro, un nombre modificado a petición de la víctima, ¿no? Laura vivía con su esposo y su hijo de 5 años en una casa antigua. La primera noche ocurrió algo que pareció normal. A las 3:10 de la madrugada escuchó una pelota rebotando en el pasillo. Pensó que era su hijo, se levantó molesta, caminó hacia su habitación y lo encontró profundamente dormido. La pelota seguía sonando. Al encender la luz del pasillo, el sonido cesó de golpe. Esa misma noche, Laura notó algo extraño. El pasillo estaba más frío que el resto de la casa. Las noches siguientes comenzaron las risas. No eran risas fuertes, eran suaves, cortas, como si alguien estuviera jugando solo. Bueno, pues este es el primer caso que leo, pues, ¿no? De lo que he investigado. Y concluye en que se escuchaban así risas, esos sonidos molestos, pues, ¿no? Y bueno, pues ella dice que cuenta que tuvo que pedir ayuda a un sacerdote que se encontraba cerca de una iglesia, pues, ¿no? De la comunidad. Entonces le contó a una vecina y la vecina pues no le dijo que hablara con el sacerdote para que vaya a bendecir la casa. Y bueno, pues después de una más o menos larga espera, porque no fue así de rápido, el sacerdote cuando ya tuvo su tiempo accedió, fue a la casa, bendijo la casa y supuestamente dijo que eso para ella fue la solución, porque a raíz de eso ya todo esto fue cesando, o sea, fue como que parando, hasta que ya de repente todos esos sonidos, esas risas y el sonido de la pelota que la escuchaba en la madrugada cesó por completo. La verdad que es algo
que, que sí da mucho miedo, pues, ¿no? Porque muchas veces no se sabe si son espíritus inocentes, por decirlo así, porque muchas veces cuando dicen que hay fantasmas, pero fantasmas de niños, uno como que no se asusta a veces, porque piensan que, bueno, digo, no en algunos casos, porque hay otros que sí, obviamente, pero es como que algunas personas se confían porque hasta les da como un tipo de pena, porque es como que una tristeza, pues no ver a un niño fantasma, entre comillas, ¿no? Uno piensa qué triste cuando un niño muere, ¿no? Y queda vagando, pues, en el planeta Tierra, en la dimensión que nosotros estamos. Y sí, es algo que da pena, pues, ¿no? Y muchas veces, como que también, aparte de la pena, ¿no? Da como que un poquito de tranquilidad, de no asustarse como los típicos fantasmas, ¿no? Pues dice, ay, no, es un fantasma un niño, pero muchas veces no se sabe si son niños de verdad, pues, ¿no? Porque a veces estas identidades se transforman o sí, o sea, se camuflan, por decir, en formas de niños, pero no se sabe si son un tipo de demonios o qué identidad sea, pues no, que esté tomando esa forma. Y eso muchas veces es como para que uno se confíe y no sabe a qué le está abriendo, qué puertas está abriendo, pues no, entonces es algo que igual no es de confiarse. Muchas veces también las identidades malas, las entidades malas, se tratan de disfrazar también de familiares ya fallecidos. A veces hasta se transforman en almas, bueno, no en almas, sino digamos que se camuflan en familiares fallecidos, sí, en padres, en una madre que ya falleció, en un hijo. Y muchas veces eso es peligroso porque son demonios que se están disfrazando. Y una vez que tú aceptas creyendo que es un familiar o dejándote conmover por el fantasma de un niño, es cuando van cogiendo poco a poco poder y con los días o a veces hasta los meses, ¿no? Se vas viendo poco a poco su forma original. Es como lo que pasó en la película de Annabelle. En las películas de Annabelle bueno, en el caso más, no hablando de las películas, sino en el caso el que pasó, pues no, de las enfermeras, que bueno, sí salen las películas, pero digamos como que ahí a veces le aumentan y le cambian muchas cosas como para que llame más la atención. Siempre en una película van a exagerar más, pues no. Entonces, en el caso de la enfermera, que la mamá le regaló la muñeca de trapo, ¿no? Estas que eran famosas en su tiempo, y caras también. Bueno, pues empezó a ver así, que con notas que le dejaban y que después vio como que el fantasma de una niña, que era el alma de una niña que no podía descansar en paz y las conmovió y les abrieron la puerta de su casa y después poco a poco se fue ya transformando en algo bueno, porque al principio todo comenzó como algo sano, por decir, una amistad sana, algo no tan fuerte, que cosas que se movían, notas y la muñeca que a veces la encontraba en otros lados. Empezó como que de una forma amigable y poco a poco terminó mal, un poco más y creo que no recuerdo bien porque si casi matan al novio de una de las del amigo de las chicas, ¿no? Algo así. Bueno, pero entonces a lo que yo voy es a la relación de eso, en comparación, pues, ¿no? Entonces uno siempre igual tiene que estar precavido y por eso al menos yo sé que cuando tú ves a alguien a algún amigo, algún familiar fallecido, a veces no es bueno como que
que caer en ese juego. Siempre he escuchado que a veces son más demonios que se disfrazan para que tú caigas y así poder atraparte. Y bueno, pues no, es mejor evitar. Bueno, el segundo caso se titula El juguete que se activaba solo. En Córdoba, Argentina, una familia reportó un fenómeno similar. El padre, Martín Quiroga, contó su experiencia en un programa radial nocturno. A las 3 de la madrugada, un juguete electrónico comenzaba a sonar desde la sala. Era un muñeco que solo se activaba si alguien lo presionaba. Martín revisó las baterías y las quitó. La noche siguiente, el juguete volvió a sonar, sin baterías. La familia decidió grabar con el celular y en el audio se escucha claramente una risa infantil y luego pasos pequeños alejándose. Después de eso, la familia se mudó. Y normal, me imagino que eso los ha de haber impactado bastante. La verdad que si uno tiene la posibilidad de ir de mudarse a otro lugar, de alquilar, porque me imagino que estaban alquilando, porque cuando es más difícil cuando tú ya compras una casa, ahí es donde viene la dificultad de irte, porque es tu casa, ¿no? No vas a perder una casa por un fantasma, aunque ha habido casos que sí ha pasado, ¿no? Y a veces no les queda más remedio que vender esas casas y muchas veces hasta las dejan abandonadas en casos extremos. En este caso me imagino que ellos alquilaban y para ellos fue 1000 veces mejor mudarse, ¿no? Que estar teniendo estas malas experiencias. Y me imagino, pues no, los ha de haber aterrorizado. Entonces es comprendible. La verdad que si a mí me llegase a pasar algo así y tuviese la posibilidad de irme a otro lugar, también lo hiciera. La verdad no estaría ahí aguantando o esperando que algo peor ocurra, ¿no? Pero bueno, quién sabe. No es algo que quisiera que me pase. Ya basta con las experiencias que he tenido en mi adolescencia y hace un par de años atrás. Caso número 3. El niño que no era su hijo. En Sevilla, España, una pareja comenzó a escuchar a su hijo hablar solo de madrugada. El niño decía frases como "ya vámonos", "él quiere jugar". Al preguntarle con quién hablaba, el niño respondió: "con el niño que vive aquí". La pareja investigó la casa. Descubrieron que años atrás un niño había muerto en ese lugar tras una caída accidental. Desde que bendijeron la casa, los sonidos cesaron. Bueno, este caso de aquí es muy similar al primero. Tuvieron asimismo que bendecir la casa, no sé si un sacerdote o en este caso a alguna de estas personas que se encargan de también, que practican investigaciones paranormales, pero la verdad sí es algo que da miedo, porque es como que lo perturbador de esto es cuando no sabes con qué entidad estás tratando, pues no, porque es terrorífico y como dije anteriormente es perturbador ver cómo estas entidades se transforman en niños para hacerte caer, para buscar un punto débil en ti, para conmoverte y ahí atraparte y alimentarse del miedo que te va a hacer sentir posteriormente. Entonces es terrorífico ver cómo estas entidades son inteligentes y se transforman en niños, en familiares, como lo mencioné. Entonces es algo de tener mucho cuidado. Pero bueno, ahora sí vamos a ir con el último caso, que es uno de los que me pareció más interesante y me impactó más. Entonces vamos al último caso. Bueno, y ya hemos llegado al caso principal del podcast, que lo dejé para el último porque este caso se me hizo muy interesante. No quiero decir que los otros
no sean interesantes, pero este me llamó más la atención y es el caso más largo. Así que dejé este caso al último para cerrar con broche de oro. Y se titula El niño que jugaba en la casa de San José. Ubicación: San José, Costa Rica. Ocurrió en el año 2014. La familia Vargas Rodríguez, que le hemos cambiado el apellido, le hemos alterado el apellido a petición de ellos. La familia Vargas se mudó a una casa antigua en un barrio tranquilo de San José, buscando más espacio para sus dos hijos pequeños, Mateo de 6 años y Sofía de 3. La casa tenía más de 60 años, pisos de madera, pasillos largos, puertas que crujían. Los primeros días fueron normales, hasta que comenzaron los ruidos nocturnos. La primera noche, a las 2:47 de la madrugada, la madre, a quien llamaremos Andrea, despertó por un sonido familiar, una canica rodando por el piso. Ella no se asustó, pensó que era Mateo jugando a escondidas, así que no se levantó. Las noches siguientes, los sonidos se repitieron: canicas, pasos pequeños corriendo, golpes suaves contra la pared, siempre entre las 2:30 y 3:30 de la madrugada. Andrea comenzó a levantarse para revisar. Siempre encontraba a sus hijos dormidos. Una noche decidió quedarse despierta. A las 3:12 de la madrugada, escuchó claramente una risa infantil proveniente del pasillo. No era la risa de su hijo, era más lenta, más apagada, como si viniera de muy lejos. Días después, Mateo comenzó a comportarse de forma extraña. Hablaba solo en su habitación. Se reía mirando a la esquina del cuarto y decía frases como: no hagas ruido, nos van a escuchar. Cuando Andrea le preguntó con quién hablaba, Mateo respondió algo que la heló: con el niño que vive aquí, él solo juega de noche. El nombre del niño. En este caso, en la siguiente madrugada, Andrea escuchó a Mateo hablar claramente: sí, Daniel, mañana jugamos otra vez. Ese fue el primer nombre, Daniel. Andrea despertó a su esposo. Revisaron toda la casa. No había nadie. Al día siguiente preguntaron a los vecinos antiguos del barrio y una vecina mayor guardó silencio. Luego dijo: en esa casa murió un niño hace muchos años. Se llamaba Daniel. Él cayó por las escaleras. Después de eso, los juegos se volvieron más intensos. Juguetes que parecían fuera de lugar, puertas que se abrían solas, huellas pequeñas marcadas en el polvo, bajadas bruscas de temperatura. Una noche, Andrea despertó porque sintió que alguien se sentó en la cama. Pensó que era su hijo. Al levantarse, no era nadie. El padre, desesperado, decidió grabar audios durante la noche. A las 3:06 de la madrugada, el micrófono captó pasos, una risa y una voz infantil diciendo claramente: vamos a jugar. Ninguno de los hijos reconoció esa voz. Mateo empezó a despertar con rasguños leves en los brazos. Decía que Daniel se enojaba si no quería jugar. El niño comenzó a tener pesadillas constantes. Un psicólogo recomendó mudarse temporalmente. La familia buscó a un sacerdote. Durante la bendición de la casa, el ambiente se volvió pesado. Según el sacerdote, en un momento escuchó pasos corriendo por el pasillo, aunque nadie estaba ahí. Dijo algo grave antes de irse: no es un niño, solo usa esa forma. La familia no le quedó más que abandonar la casa semanas después, y nunca volvieron. Los vecinos aseguran que la casa sigue vacía, pero por las madrugadas dicen que aún se escuchan risas. Tal vez nunca fue un niño jugando, sino algo que aprendió que esa forma genera menos miedo. Bueno, la verdad que es algo que sí da mucho que pensar, pues no, ya que esta familia sí tuvo
por un tiempo en la casa, siquiera por unos 3-4 meses. Pero debido a que ni siquiera con la ayuda que les dio el sacerdote, al ver que no había explicación, y más que nada con lo que le dijo el sacerdote de que no era un niño, que solo usaba una forma, como, bueno, lo mencioné anteriormente, ¿no? Perdón, como lo mencioné anteriormente, que muchas veces son entidades que se disfrazan, que se hacen pasar por niños, a veces por seres queridos que ya no están, para tocar una parte que te dé nostalgia y al mismo tiempo te vuelvas vulnerable. Entonces, en este caso de aquí, pues no, es algo que sin duda alguna es algo muy terrorífico, porque ya empezó a afectar a uno de los hijos, bueno, de los dos hijos, ¿no? Pues al mayorcito, ¿no? A Mateo, le empezó a dar pesadillas, rasguños, ya había una agresión, y me imagino que los padres optaron mejor por irse. No sé, bueno, aquí en la historia no sé si lograron vender la casa, por lo que dicen que quedó vacía. No se sabe si es que no la vendieron, sino que simplemente la dejaron al abandono, que bueno, por lo que estoy leyendo, sí, supongo yo que la casa les pertenece, pero ya no la habitan y la dejaron ahí, ¿no? Es algo que la verdad da también un poco de tristeza, ¿no? A veces uno busca un lugar, formar su hogar, y a veces el sacrificio de los costos, ¿no? Pues, y tener que, por estos motivos, abandonar. Pero bueno, primero está la integridad de los hijos y también la de ellos, porque ya era algo que cada vez cogía más fuerza, ¿no? Entonces, bueno, pues algo muy terrorífico y triste, ¿no? Porque escuchando lo que dijo una de las señoras que vivía en el barrio ya por años, ¿no? Pues que un niño murió. A lo mejor eso es lo que me deja pensando si sí era el fantasma de un niño que su alma estaba en pena, ¿no? Pues, o que lo que dijo el sacerdote, tal vez que no lo era. No se sabe si el sacerdote a lo mejor vio algo más que no quiso decir para no alarmar más a la familia, pero bueno. Ustedes en los comentarios me pueden dejar lo que piensan bueno, no solo de este caso, de los casos que hemos hablado, y si ustedes también han tenido algún caso así, pues bueno, déjenlo en los comentarios. Voy a dejar en la descripción, ¿no? Pues mi canal, no, estoy ya, es que estoy grabando en la madrugada, entonces el sueño me hace a veces ya hablar cosas sin sentido. En la descripción voy a dejar mi correo para que si gustan también me puedan dejar, no solo en los comentarios de los videos en YouTube, sino también en el correo me pueden escribir y yo estaré leyendo uno por uno y presentándolo en próximos videos, ¿no? En próximos podcasts. Así que si ustedes han tenido alguna experiencia similar sobre este caso, o no solo sobre esto, sino alguna experiencia paranormal, me pueden dejar en el correo sus historias que yo las estaré contando. Y bueno, pues es algo que a más de una persona tal vez lo deje pensando por estos casos, ¿no? Y bueno, pues un detalle que se repite, ¿no? En casi todos los casos ocurren los mismos. El fenómeno empieza después de la medianoche, siempre se escuchan sonidos de juego, nunca se ve al niño directamente. Los animales reaccionan antes que las personas, ya que los animales tienen ese sexto sentido, ¿no? El ambiente muchas veces se vuelve frío, a veces de la nada, ¿no? Más que nada en la madrugada. Muchos expertos en lo paranormal coinciden en algo inquietante: no siempre se trata de un niño. Casos en Ecuador. Bueno, pues en Ecuador estaba investigando, especialmente en casas antiguas de la sierra hay testimonios muy similares. En Riobamba, una familia reportó risas infantiles provenientes del patio a las 3:30 de la madrugada. Al revisar encontraron huellas pequeñas en la tierra húmeda, pero ningún niño cerca.
Vecinos aseguraron que en ese terreno hubo una antigua escuela. Asimismo, las teorías son varias. Hay más de niños que no saben que murieron, como en este caso de este chico, bueno, este niño Daniel, que no se sabe, como les dije anteriormente, si era un niño o no, por lo que dijo el sacerdote. También energía residual atrapada en el lugar, entidades que imitan voces infantiles para generar confianza, manifestaciones que se fortalecen con el miedo. Lo más perturbador es que muchos investigadores advierten que nunca se debe responder ni interactuar. Esto vuelvo a repetirnos algo que dije, como en la película de Annabelle, la primera, ¿no? Bueno, y como en el caso real de la mamá que le regaló a una de las enfermeras, ¿no? Pues que era la hija, la muñeca, ¿no? Y como ellas pensaban que eran el alma de una niña por las notas que le dejaban y todo, ellas sí respondieron, a lo que eso les dio mucha fuerza y ventaja, en este caso, a esa entidad. Entonces, por eso yo también les aconsejo que si alguna vez ven algo así, no, pues no traten de responder, o a veces mejor es hacerse el loco, no sé, hacerse el que no vio nada, porque el miedo es como el alimento favorito, ¿no? Pues de estos entes. Y consecuencias en las familias, bueno, pues que muchas familias después de vivir esto reportan insomnio, pesadillas constantes, sensación de ser observados, miedo intenso en los niños, y algunos niños desarrollan también amigos imaginarios, pero que aparecen de madrugada, lo cual también inquieta mucho. Pero bueno, hemos llegado al final de este podcast, de este video, así que los invito a darles like. Vuelvo y repito, en la descripción dejaré mi correo. Voy a ver si ya también les dejo el enlace en las páginas donde me puedan seguir, en Facebook, Instagram, en TikTok. Bueno, si las ven es porque ya las creé, que andaba muy ocupado y la verdad por eso me he demorado también en editar y todo. Bueno, si no, ya saben, al correo directamente me pueden escribir y dejar sus historias que yo les contaré. Y lo más importante, no se olviden de darle un like, comentar sobre qué temas quieren que hable en un próximo video. Si me quieren dar ideas sería muy bueno para que esta comunidad interactúe y siga creciendo. Los que no se han suscrito, los invito a suscribirse, que es totalmente gratis, y así al suscribirse y activar la campana, que eso es importante, la campana que les notifique apenas suba un video, para que así no se pierdan ninguno del material de sucesos inexplicables. Entonces suscríbanse, no se van a arrepentir. Y nada, pues les agradezco por acompañarme en un podcast más y nos estamos viendo en un próximo video. Les saluda su amigo Andrés y esto fue Sucesos Inexplicables.